He guardado este secreto durante 22 años, pero hoy todo cambió. Mi propia sangre me lanzó la peor ofensa, creyendo que me destruiría. Pero esa palabra, esa humillación, fue la llave que abrió mi jaula de oro. Esta es la historia de cómo la frase «vieja inútil» se convirtió en el motor de mi liberación y me enseñó que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la dignidad. Quédate hasta el final, porque lo que hice al día siguiente podría cambiar tu forma de ver la lealtad, la familia y el amor propio. La noche caía sobre Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, tiñendo de tonos dorados y púrpuras los ventanales de la imponente mansión Morales. Dentro, en el comedor, el silencio era tan denso que el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina sonaba como un estruendo. Una gran mesa de caoba pulida, con capacidad para 20 personas, era ocupada solo por dos figuras en extremos opuestos, creando una distancia física que era un pálido reflejo del abismo emocional que las separaba. El aire acondicionado mantenía el ambiente a una temperatura controlada, pero un frío distinto, uno que nacía del alma, congelaba el espacio. Candelabros de cristal pendían del techo, arrojando una luz brillante sobre una escena desprovista de cualquier calidez humana. Un banquete para fantasmas en un palacio de soledad. En una de las cabeceras se sentaba Sofía Morales, una mujer de 62 años cuya elegancia era una armadura perfectamente construida. Su cabello, de un gris plateado impecable, estaba recogido en un moño bajo y sobrio. Vestía un traje de 2 piezas de diseñador, de un color beige que no decía nada. Una elección segura para no desentonar en los eventos de caridad a los que ya no sentía ganas de asistir. Sin embargo, su rostro contaba una historia diferente a la de su atuendo. Había un cansancio profundo en sus ojos, una resignación que había suavizado los contornos de su mandíbula, antes firme y decidida. Cada movimiento era medido, casi coreografiado, como si interpretara un papel que había ensayado durante décadas. El de la viuda rica, la matriarca silenciosa, una figura decorativa en su propio hogar. Frente a ella, su hija Valentina, de 28 años, era un torbellino de modernidad y desdén. Su belleza era innegable, pero estaba empañada por un aire de arrogancia, una certeza de que el mundo le debía todo. Sus ropas, de las últimas colecciones europeas, contrastaban violentamente con la sobriedad de su madre. Pero su atención no estaba en la cena, ni en la mujer que la había traído al mundo. Estaba completamente absorta en la pantalla de su celular de última generación, sus pulgares moviéndose con una velocidad vertiginosa sobre el cristal. De vez en cuando, una sonrisa fugaz cruzaba sus labios, una reacción a algo en el mundo digital que era, evidentemente, mucho más interesante que la realidad tangible y silenciosa que compartía con Sofía. El frágil silencio se rompió cuando Valentina dejó caer el celular sobre la mesa con un golpe seco, un gesto de impaciencia. «Mamá, he estado pensando», comenzó. Su tono no era de conversación, sino de anuncio. «El nuevo modelo de Audi ya salió. El mío ya tiene 2 años. Es prácticamente una antigüedad. Necesito que me lo compres». No era una petición, sino una orden envuelta en una fina capa de normalidad. Levantó la vista de su plato, sus ojos fijos en Sofía, esperando la única respuesta que consideraba aceptable. Una afirmación inmediata y la promesa de una transferencia bancaria. Para Valentina, la fortuna de su madre era una extensión de sus propios deseos, un recurso natural e inagotable. Sofía dejó sus cubiertos a un lado, con una lentitud deliberada. Miró a su hija, no con enojo, sino con una fatiga que parecía abarcar años de conversaciones similares. «Valentina, el coche que tienes está en perfectas condiciones», respondió con voz suave pero firme. «Y hemos hablado de esto. Quizás sería un buen momento para que consideraras buscar un trabajo, algo que te apasione, que te dé un propósito». La sugerencia, aunque gentil, fue recibida como una afrenta directa.
La idea de trabajar era tan ajena y ofensiva para Valentina como la de volar. Su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad y desprecio, como si su madre le hubiera hablado en un idioma extranjero y vulgar. La respuesta de Valentina fue un golpe verbal, lanzado con la precisión y frialdad de un cirujano. ¿Un trabajo? ¿Yo? Se burló. Una risa corta y sin alegría, escapando de sus labios. La miró fijamente, de arriba a abajo, como si la evaluara por primera vez y el resultado fuera decepcionante. ¿Para qué te sirves? Si no es para esto, ya eres una vieja inútil. La frase quedó suspendida en el aire opulento del comedor, más cortante que los cuchillos de plata, más fría que el mármol del suelo. Fue un acto de crueldad casual, la expresión más pura de su desconexión, la confirmación de que Sofía no era una madre, sino una función, un servicio que estaba empezando a fallar. Un observador externo habría esperado lágrimas, un grito, una respuesta airada, pero en Sofía no hubo nada de eso. En su lugar, algo se rompió y se reacomodó en su interior, con la claridad devastadora de un rayo en una noche oscura. Una extraña calma la invadió. Una sonrisa enigmática, teñida de una tristeza infinita, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de felicidad, ni de perdón. Era la sonrisa de alguien que acaba de entender la verdad final y absoluta de su situación. La humillación no la había destrozado, la había despertado. La venda que la había mantenido ciega durante casi 3 décadas de sacrificios no reconocidos acababa de ser arrancada de un tirón. Sin decir una sola palabra más, Sofía retomó sus cubiertos y terminó de comer el resto de su filete, ahora frío. Cada bocado era un acto de afirmación, un ritual silencioso de clausura. Valentina, desconcertada por la falta de una reacción dramática, simplemente se encogió de hombros y volvió a su teléfono, dando el asunto por zanjado. Cuando Sofía terminó, limpió sus labios con la servilleta de lino, la dobló cuidadosamente y la colocó sobre la mesa. Se levantó, su postura más erguida que nunca, y se retiró del comedor sin dirigirle una última mirada a su hija. Mientras subía la majestuosa escalera hacia su habitación, la decisión ya no era un pensamiento, sino una certeza de acero forjada en el fuego de esa última ofensa. La guerra había terminado, y ella, finalmente, había elegido su propio bando. Si esta historia ya te atrapó y quieres ver cómo una madre recupera su poder, suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta leerlos a todos. Esa noche, Sofía no durmió. Se sentó en un sillón de su espaciosa habitación, un santuario personal que había compartido con su difunto esposo, Ricardo. El eco de su risa y la calidez de su presencia parecían haberse desvanecido por completo, reemplazados por una soledad tan palpable que pesaba sobre los muebles caros y las obras de arte. Miró a su alrededor, a la vida que había construido, o más bien, a la vida que había heredado y se había dedicado a mantener. Se dio cuenta de que, desde la muerte de Ricardo 10 años atrás, su existencia se había reducido a una serie de rituales vacíos: administrar la fortuna, organizar eventos benéficos donde sonreía a gente que apenas conocía, y sobre todo, satisfacer cada capricho de Valentina. Había confundido la provisión material con el amor, el deber financiero con el vínculo maternal, permitiendo que su propia identidad se disolviera en el proceso. Recordó los primeros años tras la partida de su esposo. El dolor era un océano negro y profundo, y Valentina, entonces una adolescente, era su único salvavidas. En su afán por protegerla del sufrimiento, por compensar la ausencia del padre, Sofía le había construido un mundo sin bordes, sin negativas, sin consecuencias. Si Valentina quería un viaje a Europa, lo tenía. Si deseaba el bolso más caro de la temporada, aparecía en su habitación al día siguiente. Sofía creía que estaba comprando la felicidad de su hija, pero en realidad estaba financiando la construcción de un monstruo de egoísmo, ladrillo a ladrillo. Estaba pagando para que su hija nunca tuviera que crecer,
para que nunca tuviera que enfrentarse a la vida real que a ella misma le había tocado sortear. El conflicto interno de Sofía había sido una batalla, silenciosa y prolongada. Durante años, una pequeña voz en su interior le susurraba que algo andaba terriblemente mal. Veía cómo las hijas de sus amigas estudiaban, trabajaban, se forjaban un camino propio, mientras Valentina flotaba en una burbuja de ocio y privilegio. Pero el miedo a la confrontación, y más profundamente, el terror a la soledad absoluta, la paralizaban. ¿Qué sería de ella si Valentina se alejaba? La casa ya se sentía vacía con ella dentro. Sin ella, temía que se convirtiera en una tumba. Así que seguía firmando cheques, sonriendo ante las demandas y aplacando la voz de su conciencia con la excusa de que era lo único que le quedaba. La ofensa de anoche no había creado la grieta. Simplemente la había hecho tan grande que ya no podía ignorarla. La historia de sufrimiento de Valentina era paradójica, pues no nacía de la carencia, sino del exceso. Creció en un invernadero dorado, protegida de cualquier incomodidad. Su padre la había adorado, y tras su muerte, su madre había continuado ese culto a través de regalos y concesiones. Nunca aprendió el valor del dinero porque nunca le faltó. Nunca desarrolló la resiliencia porque nunca enfrentó un obstáculo real. Su círculo de amigos era un reflejo de sí misma. Jóvenes ricos y superficiales para quienes la lealtad era tan desechable como la moda de la temporada pasada. Su dolor no era el de un estómago vacío, sino el de un alma hueca. Una existencia sin propósito que la dejaba con un aburrimiento crónico que solo podía ser aliviado temporalmente por la siguiente compra, el siguiente viaje, la siguiente distracción. El vínculo emocional entre madre e hija se había transformado en una transacción tóxica. Los diálogos rara vez tocaban temas personales o sentimientos genuinos. Eran negociaciones. Valentina exponía una necesidad material y Sofía evaluaba el costo, no solo financiero, sino emocional. Si te doy esto, ¿me dedicarás una tarde? Si financio aquello, ¿te quedarás a cenar conmigo sin mirar el teléfono? Eran preguntas que Sofía nunca verbalizaba, pero que subyacían en cada interacción. Valentina, por su parte, había aprendido a usar el afecto como moneda de cambio. Un abrazo rápido, un «te quiero, mamá», apresurado, eran el peaje que pagaba para mantener abierto el flujo de capital. Ambas eran prisioneras de un sistema que ellas mismas habían creado y perpetuado. La tensión entre ellas había ido creciendo gradualmente en los últimos años. Sofía comenzaba a poner tímidas objeciones, a sugerir límites, y Valentina respondía con una hostilidad creciente. La veía como un obstáculo, una administradora que se estaba volviendo tacaña. La frase «vieja inútil» no fue un exabrupto espontáneo, sino la culminación de años de resentimiento soterrado. Era la verbalización final de su cosmovisión. Las personas, incluida su madre, existían para servir a sus necesidades. Cuando dejaban de ser útiles, se convertían en un estorbo. La tragedia era que Sofía, en su intento de ser indispensable, se había vuelto invisible. Ya no era una persona, sino un cajero automático con canas. Al amanecer, una nueva luz entró por la ventana, y con ella, una resolución de acero en el corazón de Sofía. El dolor de la noche se había solidificado en un plan de acción claro y preciso. Con manos firmes que no temblaban, tomó su teléfono y buscó el número de un cerrajero de servicio 24 horas. La conversación fue breve y directa. «Necesito cambiar todas las cerraduras de una casa en Polanco, ahora mismo». No hubo vacilación en su voz. Era el sonido de una mujer reclamando su territorio, su vida, su paz. Colgó el teléfono y se dirigió al armario de su hija, un espacio del tamaño de un apartamento pequeño, lleno de ropa y accesorios de diseñador. El cerrajero, un hombre robusto y de pocas palabras, llegó en menos de una hora. Trabajó con una eficiencia silenciosa. El sonido de los taladros y el metal siendo reemplazado era una sinfonía de liberación para Sofía. Mientras él cambiaba la cerradura principal,
Ella comenzó a empacar una maleta para Valentina. No lo hizo con rencor, sino con una extraña y fría piedad. Dobló un par de jeans, varias camisetas sencillas, ropa interior, un suéter y artículos de aseo básicos. Ignoró deliberadamente los vestidos de seda, los zapatos de tacón de suela roja y los bolsos con logos ostentosos. Estaba empacando para la mujer que esperaba que su hija pudiera llegar a ser, no para la niña malcriada en la que se había convertido. Junto a la maleta, colocó un sobre. Dentro, había una cantidad modesta de dinero en efectivo, 50,000 pesos mexicanos. Lo suficiente para sobrevivir un mes o dos si era cuidadosa, pero no lo bastante para mantener su estilo de vida ni por un solo día. Era una red de seguridad, no un cojín de lujo. Y junto al dinero, una nota escrita con su caligrafía elegante, pero ahora firme. Valentina, es hora de que aprendas a ser útil para ti misma. Con amor, tu madre. Cada palabra fue elegida con cuidado. No era una carta de odio, sino de emancipación. Estaba liberando a su hija de la prisión dorada que ella misma había construido, y al hacerlo, se estaba liberando a sí misma. Cuando el cerrajero terminó, Sofía le pagó generosamente y le agradeció. El hombre la miró con curiosidad, quizás intuyendo el drama que se escondía detrás de aquel trabajo matutino, pero no dijo nada. Una vez que se fue, Sofía arrastró la maleta hasta el exterior de la puerta principal, dejándola junto al felpudo de bienvenida. Una ironía que no se le escapó. Luego cerró la puerta, echó el nuevo cerrojo y sintió un clic que resonó en lo más profundo de su ser. Era el sonido de un capítulo cerrándose. Por primera vez en una década, la enorme casa no se sentía solitaria, se sentía suya. Valentina se despertó cerca del mediodía, con el sol ya alto en el cielo. Bajó las escaleras con pereza, planeando un día de compras para celebrar por adelantado su nuevo coche. Al llegar a la puerta principal y girar la llave en la cerradura, se encontró con una resistencia sólida e inamovible. Frunció el ceño, confundida. Intentó de nuevo. Nada. Sacó su celular para llamar a su madre, pensando que se había atascado, cuando vio a través del cristal lateral de la puerta la maleta y el sobre. Su confusión se transformó en una oleada de frío que le recorrió la espalda. Salió por la puerta de servicio, que también estaba cerrada por dentro, y corrió hacia la entrada principal. El grito de Valentina cuando leyó la nota fue primal, una mezcla de furia e incredulidad. «¿Vieja loca? ¿Cómo te atreves?», gritaba a la puerta cerrada, golpeándola con los puños. «¡Ábreme ahora mismo! Esta es mi casa». Pero la única respuesta fue el silencio. Su rabia inicial rápidamente dio paso al pánico. Se sentó en la maleta, una imagen patética de su antiguo yo, y comenzó a llamar frenéticamente a sus amigos. Las primeras llamadas fueron recibidas con sorpresa y promesas vagas. «¡Qué horror, Val! Tu mamá se volvió loca. Claro, cuenta conmigo para lo que sea». Pero las promesas se evaporaron tan rápido como fueron hechas. El primer obstáculo externo real que Valentina enfrentó fue financiero. Intentó registrarse en el Hotel St. Regis, su lugar habitual para caprichos y estancias cortas. Pero su tarjeta de crédito principal fue rechazada. Luego la segunda. Y la tercera. Llamó al banco, su voz temblando de indignación, solo para que un ejecutivo le informara cortésmente que su cuenta suplementaria había sido cancelada por el titular principal esa misma mañana. La humillación fue total. Tuvo que abandonar el lobby bajo la mirada compasiva y ligeramente burlona del conserje, quien la había visto gastar fortunas en el pasado. La realidad la golpeó con la fuerza de un muro de concreto. Sin el dinero de su madre, ella no era nadie. La presión social sobre Sofía no se hizo esperar. Su hermana, tías y algunas amigas de la familia comenzaron a llamar. «Sofía, ¿qué has hecho? Es tu hija. ¿Cómo puedes echarla a la calle? Tienes que perdonarla. Es solo una niña», decían, repitiendo el discurso que la había mantenido prisionera durante años. La acusaban de ser cruel, desnaturalizada, de haber perdido el juicio. Cada llamada era una puñalada de culpa, un intento de arrastrarla de vuelta a su antiguo papel.
Pero la mujer que respondía al teléfono ya no era la misma. Con una calma que desarmaba a sus interlocutores, respondía una y otra vez. Valentina tiene 28 años. Le he dado todo. Ahora le estoy dando la oportunidad de tenerse a sí misma. Es lo mejor que puedo hacer por ella. Valentina, mientras tanto, descubría la crudeza del abandono. Las amigas que habían jurado apoyarla de repente tenían viajes inaplazables, compromisos familiares o simplemente dejaban de contestar sus llamadas. El chico con el que salía, un heredero de otra fortuna, le dijo que no quería meterse en dramas familiares y la bloqueó. Se dio cuenta de que su círculo social no era una red de afecto, sino un club exclusivo basado en el estatus y el acceso. Ali, ser expulsada del paraíso financiero de su madre, su membresía había sido revocada instantáneamente. Se encontró sola, sentada en un parque, con una maleta de ropa inservible y una cantidad de dinero que se sentía ridículamente pequeña. Los días se convirtieron en semanas de una dura educación. Valentina tuvo que vender un reloj de lujo que llevaba puesto por una fracción de su valor para poder alquilar una habitación pequeña y sombría en la colonia Roma, un mundo aparte de la opulencia de Polanco. Aprendió a usar el transporte público, a mirar los precios en el menú de una fonda, a lavar su propia ropa. Cada día era una lucha, una humillación. El hambre, el cansancio y la soledad se convirtieron en sus compañeros constantes. A veces, por la noche, lloraba de rabia y autocompasión. Otras veces, un nuevo sentimiento, uno que no podía nombrar, comenzaba a gestarse en su interior, la abrumadora comprensión de su propia e inmensa estupidez. Sofía también libraba su propia batalla, aunque en un frente interno. Las noches eran las peores. La casa silenciosa a veces se sentía como una acusación. La culpa, un hábito arraigado durante 28 años, la asaltaba en oleadas. ¿Y si le pasaba algo a Valentina? ¿Y si no podía soportarlo? ¿Se estaba convirtiendo en la madre monstruosa que todos decían que era? Tenía que aferrarse al recuerdo de la mirada vacía de su hija, a la frialdad de sus palabras, para no correr al teléfono y deshacerlo todo. Se recordaba a sí misma que el amor, verdadero, a veces requiere tomar las decisiones más dolorosas, que podar un árbol parece un acto violento, pero es necesario para que crezca fuerte y sano. Para fortalecer su resolución, Sofía comenzó a llenar su tiempo con un nuevo propósito. Se inscribió en un curso de historia del arte que siempre había querido tomar. Comenzó a visitar museos, no para eventos sociales, sino para disfrutar de la belleza en silencio. Contactó a un viejo amigo de su esposo, un abogado, y empezó a hacer preguntas sobre cómo crear una fundación. La idea, al principio vaga, comenzó a tomar forma. Quería usar su fortuna no para financiar un estilo de vida vacío, sino para ayudar a otras mujeres, mujeres como ella, que se habían perdido a sí mismas al servicio de los demás, mujeres que se sentían invisibles y sin valor. Valentina, por su parte, consiguió su primer trabajo. Después de decenas de rechazos por su falta de experiencia y su actitud altanera inicial, una mujer mayor, dueña de una pequeña cafetería, le dio una oportunidad como mesera. El trabajo era agotador y la paga era mínima. Tenía que lidiar con clientes groseros, limpiar mesas y fregar suelos. Sus manos, antes cuidadas con manicuras semanales, se volvieron ásperas y callosas. Pero por primera vez en su vida, al final de la quincena, recibió un sobre con dinero que ella misma había ganado. No era mucho, pero pesaba más en su mano que todas las transferencias que su madre le había hecho. El contraste entre su vida anterior y la actual era brutal y constante. Un día, mientras limpiaba una mesa, vio entrar a un grupo de chicas que conocía de su vida pasada. Se escondió en la cocina, su corazón latiendo con fuerza por la vergüenza. Escuchó sus risas despreocupadas, sus conversaciones sobre fiestas y compras, y se sintió como una extraña mirando a través de una ventana a un mundo que ya no le pertenecía. Pero cuando salieron, una de ellas dejó una propina generosa en la mesa, y en ese pequeño gesto, Valentina no vio caridad,
sino una conexión, un reconocimiento. La humillación comenzó a mezclarse con una incipiente sensación de dignidad. Mientras tanto, Sofía seguía adelante con su plan. El proceso burocrático para crear una fundación era complejo, lleno de papeleo y reuniones con abogados y contadores. Era un desafío, un obstáculo externo que la obligaba a ser aguda, a aprender, a negociar. Por primera vez en años, se sentía viva, comprometida, útil en un sentido que no tenía nada que ver con el dinero. Estaba construyendo algo desde cero, algo que llevaría su nombre y el legado de su esposo en una dirección completamente nueva, una de servicio genuino y empoderamiento. El vínculo entre ellas, aunque roto en la superficie, seguía existiendo en la profundidad. Sofía, a través de un contacto discreto, se aseguraba de que Valentina estuviera a salvo, que tuviera un techo sobre su cabeza, pero se resistía a intervenir directamente. Sabía que cualquier rescate prematuro arruinaría el doloroso pero necesario proceso de crecimiento. Valentina, en sus momentos más oscuros, a menudo pensaba en su madre. La rabia inicial había dado paso a una confusa mezcla de resentimiento y una creciente, aunque a regañadientes, admiración por su fortaleza. La tensión de la historia se había trasladado del comedor opulento a la vida real de ambas mujeres. Para Sofía, la tensión era mantener su resolución frente a la culpa y la presión social. Para Valentina, la tensión era la supervivencia diaria, la lucha constante contra su propio orgullo y la dura realidad del mundo. Ambas estaban en un viaje de transformación, aunque en caminos paralelos y dolorosos. La opulencia material había sido reemplazada por una pobreza emocional que ahora, lentamente, ambas comenzaban a intentar llenar con algo real y duradero. Así pasaron los meses. El otoño llegó a la Ciudad de México, pintando los árboles de Chapultepec de ocres y amarillos. Valentina había perdido peso. Su rostro, antes suave y altivo, ahora estaba más afilado, y en sus ojos había una nueva profundidad, una sombra de cansancio, pero también de conciencia. Se había estabilizado en su trabajo, incluso había sido ascendida a encargada del turno de la tarde. Un día, después de recibir su sueldo, caminó hasta una cabina telefónica y con manos temblorosas, marcó el número de la mansión que ya no era su hogar, sin saber si alguien respondería. Era hora de enfrentar su pasado. Acordaron encontrarse en un pequeño café en el corazón de Coyoacán, un lugar lleno de historia y lejos del brillo artificial de su vida anterior. Sofía llegó primero, eligiendo una mesa discreta en una esquina. Se la veía serena, con una fortaleza tranquila que emanaba de su interior. Vestía con elegancia, pero de una manera más personal y relajada, sin la rigidez de antes. Cuando Valentina entró, Sofía la observó en silencio. Su hija estaba visiblemente cambiada, más delgada, con el cabello recogido sin mucho esmero y vestida con unos sencillos pantalones y una blusa de algodón. Pero el cambio más profundo estaba en sus ojos. La arrogancia había sido reemplazada por una vulnerabilidad palpable, una fatiga que hablaba de largas jornadas y noches de preocupación. Se acercó a la mesa con una vacilación que Sofía nunca antes había presenciado en ella, como una extraña pidiendo permiso. Valentina se sentó, sus manos jugueteando nerviosamente con una servilleta de papel. Tardó un momento en encontrar las palabras, y cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Mamá, lo siento». Las lágrimas brotaron de sus ojos casi de inmediato. «Perdóname. Fui una egoísta, una malagradecida. Todo lo que dijiste, todo lo que hiciste. Tenías razón. No sabía nada de la vida, nada de nada». Su disculpa era un torrente de palabras atropelladas, un intento desesperado por vaciar el veneno de la culpa que la había estado consumiendo. Sofía la escuchó sin interrumpir. Su expresión era de una calma casi impenetrable. Podía ver el arrepentimiento en su hija, pero también en el fondo percibía el eco de una vieja costumbre, la manipulación, la esperanza de que las lágrimas pudieran ser la llave para reabrir la puerta de su antigua vida. Cuando Valentina terminó, un silencio se instaló entre ellas.
Sofía tomó un sorbo de su café antes de hablar. Su voz suave, pero con un filo de acero. Aprecio tus palabras, Valentina, pero no entiendes qué fue lo que realmente se rompió esa noche. La miró directamente a los ojos, forzándola a sostener la mirada. La palabra inútil no me hirió de la forma que crees. No me insultó. Solo me confirmó algo que yo ya sabía en el fondo de mi alma. Para ti, yo había dejado de ser una persona hace mucho tiempo. Me había convertido en una función, en una proveedora. Tu herida no fue la ofensa, Valentina. Fue la confirmación de mi propia invisibilidad ante los ojos de mi única hija. Sofía entonces levantó su mano izquierda y la posó sobre la mesa. Estaba desnuda de joyas, salvo por un sencillo anillo en Mina Vanidawans, el meñique. Pero sí hubo algo que me destrozó el corazón, continuó, su voz temblando por primera y única vez. El anillo de compromiso que tu padre me dio. La única cosa de verdadero valor sentimental que me quedaba de él, el símbolo de nuestra historia. Lo vendí el mes pasado. Valentina la miró, confundida, sin entender la conexión. Lo vendí para cubrir la deuda de $20,000 de tu tarjeta de crédito American Express, una deuda que acumulaste en tu último viaje a Miami y que decidiste ignorar. Ni siquiera te diste cuenta de que el anillo ya no estaba en mi dedo, ¿verdad? El golpe final no fue la pérdida del dinero, sino la revelación de que un sacrificio tan profundo había sido, una vez más, completamente invisible. Esa fue la verdad que finalmente demolió a Valentina. La comprensión la golpeó con una fuerza física, dejándola sin aliento. El anillo de su padre, el que besaba en las fotos, el que su madre tocaba cuando estaba pensativa, y ella no lo había notado. Su llanto cambió. Ya no era el llanto de la autocompasión, sino el llanto gutural y desgarrador del arrepentimiento puro, de la vergüenza que quema por dentro. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos. Por primera vez, entendió la magnitud de su egoísmo, el vacío de su afecto. Después de un largo rato, levantó la vista, su rostro devastado, y no pidió volver a casa. En su lugar, hizo la pregunta más honesta de su vida. ¿Qué hago ahora, mamá? Sofía, viendo por fin una grieta de luz genuina, respondió con la verdad que ambas necesitaban. Aprendes a vivir, y quizás un día, cuando lo hayas logrado, podremos volver a tomar un café como dos adultas que se respetan. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Fiel a su nueva convicción, Sofía vendió la opulenta mansión de Polanco. El proceso fue un acto de purga y liberación. Caminó por última vez por los salones silenciosos y las habitaciones vacías, no con nostalgia, sino con la ligereza de quien se quita un peso de encima. No estaba abandonando un hogar, sino una jaula de oro que la había mantenido cautiva en una vida de apariencias y soledad. Con parte del dinero, compró un elegante apartamento en la colonia Condesa, un lugar vibrante, lleno de parques, galerías de arte y gente real. El espacio era más pequeño, pero se sentía inmensamente más grande, lleno de luz, de sus libros, de su música y, por primera vez, de su propia y auténtica esencia. El resto de la fortuna, la gran mayoría, fue destinada a la creación y financiación de la Fundación Morales. Sofía se sumergió por completo en su nuevo proyecto. Su misión era clara: apoyar a mujeres mayores de 50 años que, como ella, se encontraban en situaciones de abuso emocional y financiero, a menudo por parte de sus propias familias. Ya no pasaba sus días en almuerzos insustanciales, sino en reuniones con psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales. Visitaba albergues, escuchaba historias de dolor y resiliencia, y compartía su propia experiencia no como una tragedia, sino como un testimonio de que nunca es tarde para reclamar la propia dignidad. Su vida, antes vacía, ahora rebosaba de un propósito que el dinero no podía comprar. Valentina, por su parte, no fue rescatada. Sofía se mantuvo firme en su decisión de dejarla forjar su propio camino. Siguió trabajando en la cafetería,
donde su esfuerzo y nueva humildad la hicieron ganar el respeto de sus compañeros y de su jefa. Con el poco dinero que ahorraba, se inscribió en un curso técnico de administración de empresas por las noches. Sus días eran largos y agotadores, una rutina de trabajo y estudio que no le dejaba tiempo para lujos ni distracciones. Pero cada pequeño logro, pagar su renta a tiempo, recibir una buena calificación, ser capaz de invitar a una compañera a un café, la llenaba de un orgullo que nunca había sentido. Estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, una vida modesta, pero suya. La relación entre madre e hija comenzó a reconstruirse lentamente, sobre las ruinas de su pasado tóxico. No hubo una reconciliación dramática, sino una serie de pequeños gestos. Un mensaje de texto de Valentina para contarle sobre un examen. Una llamada de Sofía para preguntarle cómo estaba. Un café ocasional, siempre en territorio neutral, donde hablaban no de dinero ni de demandas, sino de sus vidas como dos individuos separados. Valentina aprendió a escuchar, a preguntar por la fundación de su madre, a mostrar un interés genuino. Y Sofía aprendió a ver a su hija, no como un proyecto fallido, sino como una mujer en proceso de convertirse en la mejor versión de sí misma. El respeto, no la obligación, se convirtió en el cimiento de su nuevo vínculo. 2 años después, en un auditorio lleno de gente influyente y medios de comunicación, Sofía Morales subía al escenario para recibir el Premio Nacional al Impacto Social. Su fundación había ayudado a cientos de mujeres a encontrar independencia, apoyo legal y, lo más importante, autoestima. Con una voz clara y firme, dio un discurso conmovedor sobre las segundas oportunidades y el valor intrínseco que reside en cada persona, más allá de su utilidad para los demás. Habló de la importancia de establecer límites, incluso con aquellos a quienes amamos, como el acto de amor más profundo de todos. Era una mujer renacida, su dolor transformado en un faro de esperanza para incontables personas. Entre la multitud, una joven mujer la miraba con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Era Valentina. Su apariencia era profesional y pulcra, la de una joven que se abre camino en el mundo con esfuerzo. Ya no trabajaba en la cafetería. Había conseguido un puesto de asistente administrativa en una pequeña empresa, gracias a sus estudios. Cuando Sofía bajó del escenario, Valentina fue la primera en abrazarla. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», le susurró al oído. El abrazo fue cálido, sincero, y por primera vez, entre iguales. Más tarde, Valentina le mostró con orgullo en su celular las fotos de su pequeño pero impecable apartamento alquilado, cada mueble comprado con su propio sueldo. Unos meses más tarde, la escena final nos lleva de vuelta a un café, similar a aquel donde ocurrió la confrontación climática. Sofía está sentada, pero esta vez, frente a ella, hay una joven mesera que solloza en voz baja, abrumada por problemas familiares, sintiéndose utilizada y poco valorada por los suyos. Sofía la escucha con la misma paciencia y calma con la que una vez escuchó a su propia hija. Le ofrece un pañuelo y una sonrisa amable, una sonrisa que ya no es enigmática ni triste, sino llena de una sabiduría serena y compasiva. Sofía toma suavemente la mano de la joven entre las suyas, un gesto de solidaridad y fuerza. «Sé que ahora parece que el mundo se acaba», le dice en voz baja, «pero a veces el golpe más duro es la llave que abre la única puerta que importa, la tuya propia. Déjame contarte una historia». Y mientras comienza a compartir su viaje, la cámara se aleja lentamente. Sofía Morales, la mujer que fue llamada inútil, había encontrado su utilidad más grande: transformar su cicatriz en un mapa para que otras mujeres pudieran encontrar su propio camino hacia la libertad. El ciclo de dolor se había cerrado, dando paso a un nuevo ciclo de sanación y empoderamiento. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida, ya sea la suya o la de alguien más? Dejen un corazoncito si creen que el amor propio es más poderoso que cualquier riqueza.
Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio, si ustedes también creen en la dignidad y la fuerza humana.